Juan nunca imaginó que su familia, construida con tanto amor y dedicación, pudiera desmoronarse. El hogar que alguna vez estuvo lleno de vida y risas ahora era un espacio vacío, marcado por el silencio y la ausencia. Él y Ana, su esposa, decidieron separarse después de años de constantes discusiones y un distanciamiento que parecía irreversible. La tensión se había vuelto insoportable, y el divorcio parecía la única solución. Para sus hijos, Lucas y Mariana, la separación fue un golpe difícil de comprender. Lucas, de 14 años, comenzó a cerrarse emocionalmente, refugiándose en los videojuegos y evitando cualquier conversación sobre el tema. Mariana, con solo 9 años, lloraba sola por las noches, temerosa de que la familia nunca volviera a ser como antes. Juan intentaba consolar a ambos, pero él mismo no sabía cómo lidiar con el vacío que sentía. Lo que más le dolía a Juan era darse cuenta de que, por más que amara a su familia, había perdido el control de la situación. Sabía que, en algún momento, dejó de ser el líder espiritual que su hogar necesitaba. Las oraciones familiares, tan comunes al principio del matrimonio, habían desaparecido. La Biblia permanecía cerrada en el estante, y su relación con Dios parecía un capítulo distante de su vida. En el fondo, Juan sentía una mezcla de culpa y arrepentimiento. No quería admitirlo, pero sabía que algo más grande hacía falta. El hogar estaba en ruinas, y no sabía cómo reconstruirlo. Los días que siguieron a la separación fueron como una caída libre para Juan. Se sumergió en el trabajo, intentando llenar el vacío que ahora dominaba su vida. Las noches, sin embargo, eran las más difíciles. Cuando regresaba a casa, lo recibía un silencio desgarrador y los ecos de recuerdos que parecían burlarse de su soledad. Las fotografías de momentos felices ahora parecían fragmentos de una historia lejana, imposible de recuperar. La relación con sus hijos empeoraba cada día. Lucas se distanciaba más, respondiendo a las preguntas de su padre con monosílabos, o, muchas veces, ni siquiera respondiendo. Mariana, antes tan cariñosa, ahora evitaba a Juan, como si él fuera el culpable directo del dolor que ella sentía. El peso de la culpa aumentaba, y Joan comenzó a dudar de sí mismo. ¿Había fallado como esposo? ¿Como padre? ¿Como hombre de fe? Fue en una de esas noches solitarias que Juan tocó fondo. Sentado en el suelo de la sala, rodeado de una casa que ahora parecía vacía de propósito, encontró una Biblia cubierta de polvo en el fondo de un cajón. Con dudas, la abrió casi por casualidad, y sus ojos se posaron en un pasaje que parecía haber sido escrito directamente para él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, y te ayudo, y te sustento con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Esas palabras rompieron algo dentro de Juan. Por primera vez en años, lloró. Pero no era solo un llanto de tristeza. Era una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Se dio cuenta de que, incluso en el fondo del pozo, Dios estaba con él. En ese instante, una pequeña llama de fe se encendió en su corazón. Tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad para empezar de nuevo. Después de la noche en que encontró la Biblia, Juan sintió que algo tenía que cambiar. Sabía que no podía reconstruir su vida solo. Decidido a buscar un nuevo camino, comenzó a asistir a una iglesia cerca de su casa. Al principio, se sentía fuera de lugar. Cada sermón parecía resaltar su culpa y sus fallas, pero también despertaba una esperanza que no sentía desde hacía años. Poco a poco, Juan se entregó a la rutina espiritual. Empezó a orar todos los días, pidiéndole a Dios dirección para lidiar con su dolor y sabiduría, para reconstruir los lazos con sus hijos. Al principio, los cambios fueron casi imperceptibles, pero con el tiempo, algo dentro de él comenzó a transformarse. Se volvió más paciente, más atento y más dispuesto a escuchar. En casa, Juan decidió aplicar lo que estaba aprendiendo en la iglesia. Comenzó a demostrar su amor de manera práctica.
Cuando Lucas mencionó un trabajo difícil en la escuela, Juan lo ayudó, algo que no hacía desde hacía meses. Cuando Mariana le pidió que escuchara una canción que había aprendido en el coro de la escuela, él dejó todo para escucharla con atención. Gestos simples, pero que comenzaron a cambiar la atmósfera en su relación con los hijos. Juan también se esforzó por incluir a Dios en las pequeñas cosas. Comenzó a orar con Mariana antes de dormir, algo que ella esperaba con entusiasmo todas las noches. Lucas, aunque al principio era renuente, comenzó a participar en las conversaciones con su papá sobre fe y superación. Juan sentía que por primera vez en mucho tiempo, su casa empezaba a llenarse de una nueva energía, algo que solo la presencia de Dios podía ofrecer. Era solo el comienzo, pero Juan sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido que reconstruir su familia no sería una tarea rápida ni fácil, pero con Dios en el centro, creía que todo era posible. Juan sabía que su viaje de reinicio no estaría completo sin enfrentar uno de los mayores desafíos, su relación con Ana. Aunque el matrimonio ya había terminado oficialmente, él sentía en su corazón que debía buscar una reconciliación, aunque esto no significara necesariamente reanudar la unión. Más que eso, quería sanar las heridas dejadas por la separación y construir un terreno de respeto mutuo, por el bien de los hijos, y sobre todo, como parte de su compromiso con Dios. Después de muchas oraciones y dudas, Juan tomó valor y buscó a Ana para hablar. No sabía qué esperar. ¿Sería ella receptiva? ¿Escucharía lo que tenía que decir? En el encuentro, Juan abrió su corazón. No usó excusas ni intentó justificar los errores del pasado. Al contrario, confesó dónde había fallado como esposo y líder de la familia. Admitió que había dejado a Dios de lado, lo que lo había alejado de ella y también de la visión de un hogar guiado por la fe. Ana escuchó en silencio, sorprendida por la sinceridad de Juan. Ella, por su parte, también reveló sus dolores y dificultades, señalando que la ausencia emocional de él había sido una herida profunda. La conversación no fue fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, fue honesta. Al final, Juan pidió perdón, no solo por sus acciones, sino también por la forma en que había descuidado la relación con Dios, algo que ahora entendía como esencial para mantener la familia unida. Ana no prometió una reconciliación inmediata, pero aceptó la invitación de Juan para participar juntos en una serie de encuentros en la iglesia destinados a familias y parejas en crisis. Fue el primer paso para un diálogo más abierto y para un proceso de sanación. El tiempo que pasaron juntos en esos encuentros les permitió a ambos revisar no solo los errores del pasado, sino también las posibilidades de un futuro diferente, con Dios en el centro. Juan se dio cuenta de que reconstruir no solo era reparar lo que se había roto, sino permitir que Dios creara algo nuevo. A pesar de los desafíos, sentía paz, porque sabía que la restauración era un proceso que dependía menos de sus propias fuerzas y más de la gracia divina. Con el tiempo, las semillas plantadas por Juan y Ana comenzaron a dar frutos. Los encuentros en la iglesia se convirtieron en un espacio de aprendizaje y transformación. No solo enfrentaron sus heridas, sino que aprendieron a verse el uno al otro de una manera diferente. Por primera vez, se dieron cuenta de que el matrimonio no fracasó solo por falta de amor, sino por la ausencia de Dios, como la base de la relación. Después de meses de oración, diálogos sinceros y esfuerzo mutuo, Juan y Ana decidieron darle una nueva oportunidad al matrimonio. Pero esta vez sería diferente. No sería solo un intento emocional, sino un compromiso espiritual para reconstruir el hogar sobre un cimiento inquebrantable: la fe. Juntos comenzaron a orar como pareja, algo que nunca habían hecho antes. Ese simple acto fortaleció el vínculo entre ellos y les dio una sensación de unidad que nunca habían experimentado. El cambio fue notado por toda la familia. Lucas, que al principio cargaba con rencores y dudas, comenzó a confiar nuevamente en sus padres. Vio la transformación genuina de su padre y la disposición de su madre para perdonar y comenzar de nuevo. Mariana, por su parte, parecía radiante.
El regreso a la unidad familiar era todo lo que había pedido a Dios en sus oraciones inocentes de niña. Las noches en la casa de Juan y Ana adquirieron un nuevo significado. Empezaron a cenar juntos, compartiendo historias y momentos de gratitud. Lo que antes eran conversaciones sobre problemas y quejas, ahora eran diálogos sobre fe, aprendizajes y los planes que Dios tenía para ellos como familia. Incluso los desafíos diarios comenzaron a enfrentarse con mayor ligereza, porque ahora todos sabían que no estaban solos. Juan y Ana no solo reconstruyeron el matrimonio, sino que también crearon una nueva historia. Una historia que se convirtió en testimonio para otras familias, mostrando que, cuando Dios es el centro, incluso lo que parecía perdido puede ser restaurado. Entendieron que el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de cuidar, perdonar y apoyarse, con Dios siempre al frente. Han pasado los años, y Juan mira a su familia con gratitud. Lo que antes parecía una historia de fracaso se ha convertido en un testimonio poderoso de restauración. Él, Ana, Lucas y Mariana no solo superaron los desafíos que enfrentaron, sino que se convirtieron en una familia fortalecida por la fe. Juan y Ana ahora son líderes en un ministerio dedicado a parejas en crisis en la iglesia. Comparten su historia con sinceridad, mostrando que no existe situación tan rota que Dios no pueda restaurar. La pareja aprendió que cada dolor, cada lágrima y cada lucha tuvieron un propósito mayor: inspirar a otros a confiar en el poder transformador de Dios. Lucas, ya adulto, frecuentemente habla sobre cómo la reconciliación de sus padres impactó su propia visión de la familia y de la fe. Cree que el ejemplo de perdón y amor que presenció moldeó su vida de forma irreversible. Mariana, por su parte, encontró en la unión de la familia la fuerza para seguir sus sueños, siempre con la certeza de que Dios es la base de todo. Juan le gusta decir que el mayor regalo que él y Ana podrían haberle dado a sus hijos no fue una casa perfecta, sino la certeza de que Dios camina con ellos en todas las circunstancias. Hoy, la frase que define su viaje resuena en cada parte de sus vidas. Dios no solo reconstruye lo que fue quebrado, Él hace todo nuevo. Este legado de fe, perseverancia y amor no es solo para su familia, sino para todos los que cruzan su camino. La historia de Juan es la prueba viva de que, con Dios incluso las ruinas pueden convertirse en un testimonio glorioso.